Bienvenidos a la quinta edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcasting en español. Estamos muy contentos de estar aquí con Julio, nuestra primera estación podcast. Y hoy quisimos preparar un capítulo que explore algunos de los rincones de la mente, de la profundidad. Y queremos partir... Pero no voy a hacer celular. Ok. ¿Por qué no? Porque no es parte de nuestra... No es parte de nuestro código. Nuestro código. ¿Qué estás viendo? Bueno, puede que no lo haga. Lo que pasa es que nuestro capítulo de hoy aborda una curva entre el sueño, la conciencia y la muerte, porque en estos tiempos improbables de la inteligencia artificial, esos son tres rincones donde la frontera siempre se está corriendo un poco más allá. Y existe un filósofo español que reflexiona justamente sobre la idea de que tal vez los sueños debieran ser comprendidos como la más concreta de las experiencias vividas, ¿no? Hacemos esta discriminación entre el sueño y la conciencia como si para nuestro cerebro eso existiera, ¿no? Y él plantea que en realidad deberíamos vivir en este mundo, pero con la lógica de Calderón de la Barca, pero a la inversa. No con la idea de que la vida es sueño, sino de que los sueños también son vida, considerando que el inconsciente es en realidad la norma y lo extraño es estar despierto. Vivimos como en un archipiélago de conciencia, pero en realidad navegamos sobre el inconsciente mucho más tiempo durante nuestra vida. En nuestra vida estamos años durmiendo, soñando, y hay una compañía que se llama X-REM, que hizo un experimento muy extraño y muy maravilloso, donde dos durmientes se comunicaron entre sí. Y querían saber si existía la comunicación entre sueños, en fase REM. Entonces, le pusieron una palabra al durmiente 1 y esa palabra migró al durmiente 2. De tal manera que se puede establecer una comunicación y que ese mundo de los sueños es un mundo donde hay un nivel de conciencia extraño, donde hay una cierta línea donde te puedes comunicar. Te pueden mandar WhatsApp, por ejemplo, entre los sueños. Sí. Oye, lo interesante, no sé cuánta gente aquí sueña, ni cuán vívido puede ser el sueño. Hemos visto hace unos días la exposición en el Prado y hemos visto en el Museo Thyssen, por ejemplo, los cuadros de Dalí, donde es todo sueño. ¿Tú tienes sueños vívidos? Sí, y he querido, por ejemplo, siempre tener una especie de inducción e intento, por ejemplo, como géneros. Voy a soñar un western, voy a soñar que estoy en una isla. Cuestión que se puede, entrenar los sueños. Claro, no me resulta. ¿A ti te resulta? No, porque no lo has hecho lo suficiente. Pero los sueños tienen esa posibilidad de abrir a la experiencia que la conciencia no te permite. O sea, puedes volar. Yo tengo un sueño recurrente, lo tenía más cuando era chica, me llamo Paloma, estoy bien condicionada con el rollo de volar. De volar, sí. Y entonces en mi sueño yo volaba. El problema es que no volaba como con onda, digamos, como con estilo, sino como que aleteaba. Y yo gigante, como que aleteaba, entonces mucho peso. Como una gallina. Como una gallina, pero lograba elevarme suficiente como para después planear. Y siempre me ha encantado la sensación que tengo al despertar después de que efectivamente tuve esa experiencia que me atravesó, me constituyó. Y hace poco leía este experimento de la Universidad de Tokio, donde lo que hacen es un poco tramposo, ¿no? Pero lo que hacen es... ¿De la paloma? No, te hacen dormir, ¿no? Te hacen dormir en un sistema de escáner, típico así. Como de resonancia, y ven tu actividad cerebral. Y en el momento del sueño REM, cuando estás en tu rating más alto de sueño, te despiertan y te hacen narrar el sueño. Y con esa práctica repetida se entrena una inteligencia artificial que en el fondo empieza a entender qué cosas sueñas cuando existe ese nivel de actividad en tu mente. Y entonces, la siguiente vez que lo haces y lo haces y lo haces, después tú despiertas y te dicen:
¿soñaste que un caballo con unicornio despegaba en la noche y tenía alas y tú te lo tragabas? Y tú sí o no, ¿no? Y así vas entrenando esta IA, porque la idea es que tú después solamente estés enchufado a una cosa súper relajante, Sí, claro. a un sistema de imágenes y ellos te puedan decir lo que estás soñando o que simplemente puedas transcribir lo que sueñas de manera habitual. Claro, y quizás ahora estamos soñando esto y quizás no estamos en esta realidad y alguien nos va a despertar en un momento y olvidamos estas cosas. Siempre sucede ese problema que podríamos llamar el problema duro de la conciencia, que es ¿qué significa estar consciente? Porque tú me dices que soñaste, yo te creo porque eres mi amiga y te creo, pero demuéstrame que soñaste. O demuéstrame que eres consciente. Eso es imposible. Eso son experiencias subjetivas. Oye, pero a propósito de eso, ¿nunca has soñado que estás desnuda en un auditorio como, No, no. Mucha gente tiene esos sueños terribles. Mi sueño terrible es que tengo un chicle en la parte de atrás de la muela y que me lo trato de sacar, pero tengo que lograrlo en una conversación social sin que tú te des cuenta, que es como sacarme algo del diente sin que tú te des cuenta. Y ese sueño lo tengo y nadie ha logrado interpretarlo a todas las personas que le he preguntado, porque es muy malo, es mucha incomodidad en el fondo. Claro, nuevamente los dientes. Ahora mira. Espérate. Déjame, no. Dilo. Lo interesante de la pregunta sobre los sueños es que a medida que avanza la tecnología y que avanza la inteligencia artificial y que avanza la transformación que estamos viviendo, cada vez es menos relevante la frontera. O sea, Paul Preciado, que es este filósofo español que citábamos al inicio, reflexiona sobre la idea de que no tendríamos por qué elegir entre una experiencia vivida y una soñada, porque es una estupidez. En realidad todas son experiencias y al momento de morir puedes contar como lo más increíble la experiencia que tuviste con tu hijo o ese sueño que te transformó de manera muy radical. Pero hay una diferencia gigante. En el mundo de la conciencia consciente o la vigilia, tú te puedes comunicar con otros. En el mundo de los sueños no te comunicas con otros. Hasta ahora. Hasta ahora. Es que claro. Por eso digo, como para él lo relevante es que no tengamos que elegir, porque para él lo trans es una cuestión muy relevante, que podamos habitar en los distintos grises. Pero para esta época, cuando cualquier cosa se puede transgredir, la conciencia o la inconsciencia, cuando yo puedo, como en Inception, como cuando yo puedo meter un sueño, una experiencia, cuando puedo borrar un sueño, o sea, una experiencia, un trauma, como de hecho ya se puede hacer en distintos experimentos que están haciendo en el laboratorio, entonces toda esta forma en que los humanos hemos estructurado binariamente el mundo ya no tiene tanto sentido y empieza todo a ser como más un flujo, ¿no? Sí, un flujo peligroso porque muchas en estos experimentos hay varios tipos de experimentos. Uno es una inception de palabras en los sueños. Otro es que dos durmientes intercambian comunicación. Otro es que si se puede intervenir un sueño y generar una especie de relato que sea permanente, y muchas compañías, mira qué terrorífico lo que voy a decir, McDonald's, Nike, también empezaron a invertir en eso para hacer publicidad en los sueños. O sea, el nivel de irrupción de los sistemas como capitalistas finalmente en el último reducto humano. No, pero espérate, tienes que parar ahí. Sí. Nike y McDonald's invirtieron para hacer publicidad en los sueños. No, para... How? No, porque... Invirtieron no para hacer publicidad de los sueños, para comprender cómo era este asunto porque estamos hablando de una cantidad de tiempo de los seres humanos que vieron que había una posibilidad de meter algún tipo de mensaje ahí. Porque también es un territorio que todavía no está colonizado. Como que estas marcas están invirtiendo en los experimentos. Para en el futuro meternos McDonald's a través de los sueños. Terrorífico, como los que querían hacer publicidad en la luna o publicidad en las estrellas. Oye, muchos de ustedes probablemente nunca han escuchado nuestro podcast y creen que todo esto es solo delirio. Todo lo que hablamos es verdad. En parte es verdad, porque Julio se dedica a la ciencia ficción y es guionista. Y tú te en dedicas a la parte es ciencia. mentira que sea ficción, porque estamos siempre muy pegados a lo que está ocurriendo en la frontera de la ciencia. Y nos preocupa de manera muy profunda si estas transgresiones de las que estamos hablando, más que decir, qué raro esto, mira hacia dónde estamos yendo, si queremos esto como seres humanos, ¿no? Y entonces la pregunta por los sueños es una, porque por otro lado los sueños eran un espacio en el que podíamos estar en la intimidad de nosotros, podíamos soñar con un amor prohibido,
podíamos cumplir un deseo que es inapropiado cumplir en la realidad, podíamos volar, etcétera, ¿no? Había algo ahí que igual era solo nuestro. Y hemos empezado a habitar en este momento del borde de la conciencia, donde hablamos todos los días como si fuera obvio y normal que tal vez ocurra mientras nosotros estemos vivos, esta generación, el momento de la singularidad. ¿Sí? En un resumen así pequeño de la singularidad. La singularidad es un momento tecnológico donde una inteligencia artificial es cognitivamente superior a cualquier ser humano. Cuando sucede eso, se automira, se automejora, genera una especie de mejora recursiva y finalmente hace un salto, y ese salto la despega a una superinteligencia que no es nuestro rango de coeficiente intelectual humano, sino 5.000 veces más inteligente, cognitivamente más hábil, de tal manera que no podemos comprender lo que sucede, y es un eufemismo para saber, no sabemos lo que va a suceder. ¿Ya? Eso podría ser el 2035. Ray Kurzweil, Sí. qué aburrido que su apellido sea Ray tan Kurzweil, difícil, sí. pero bueno, él hace mucho tiempo atrás habló de este momento de la singularidad en el que teóricamente, voy a decirlo súper sencillo, las máquinas iban a despertar. Y cuando él lo dijo parecía un loco, ¿no? Un loco en la frontera gritando cosas de persona demente, pero a medida que el mundo ha ido avanzando, ese momento de la singularidad ha parecido cada vez más cercano. Mira, ¿no? yo en los 90 seguía con mucho interés el tema de la inteligencia artificial. La singularidad era algo que iba a suceder a comienzos de los 90, en el 2120, luego durante mucho tiempo fue el 2046, de hecho hay una película, bueno, 2046 era una fecha súper emblemática, luego se estableció la bandera del 2035 y ahora mucha gente dice que puede llegar al final de este año, o definitivamente el próximo. Y ahí hay que reparar en algunos puntos. El primer punto es la idea de la singularidad que viene, no es una idea del mundo de la tecnología, es una idea desde el mundo de la ciencia espacial, de la astronomía, y es ese borde en el que desde el agujero negro uno ya no sabe lo que va a ocurrir porque las reglas de la Tierra, las reglas físicas, las reglas matemáticas ya no aplican. Y entonces por eso decimos que ese es el punto de singularidad del agujero negro. Es un eufemismo, es decir, no sabemos lo que va a pasar. Un carajo, claro. Exacto. Ahora mira. Y si lo mismo pasa en la tecnología, la crisis es mayor, porque es que me importa mucho ponerle la mirada a la escala, ¿no? Porque cuando tú dices la historia de esa inteligencia no la entendemos, es 5.000 veces más, es que no es ni siquiera 5.000 veces más, porque es la inteligencia de la humanidad combinada y retroalimentada por datos sintéticos, que eso es un momento que ya estamos viviendo, sí. Y por lo tanto es una escala inexplicable, inconmensurable. Claro, y ahí viene algo. Una entidad así necesita comprender la experiencia humana de la realidad. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora con los agentes? Que los agentes están ahí en una red social, por ejemplo, pero necesitan que alguien, un agente necesita que un humano transporte algo de un lugar a otro o que le ponga su huella digital, porque no tienen huella digital, no tienen cuerpo. Entonces hay una página que se llama Rent a Human, donde los agentes rentan un humano para que haga cosas. Eso es real, la pueden buscar la página. Para cualquier persona que no tenga trabajo es una súper buena oportunidad. Sí, no, yo me puse ahí. ¿Te pagaron, Julio, a ti? No, pero estoy en la lista de espera de humanos. Uno tiene que poner para qué es bueno. Y definitivamente una gente va a decir, necesito que él me escriba una historia de ciencia ficción donde las ideas son buenas, porque quizás quieren lavar su imagen. Pero bueno, eso es otra cosa. Ya, el asunto es esto. Pero ahora, esa entidad, que no es un pequeño agente que está ahí, sino que es una super entidad, necesita experimentar algo que no puede experimentar, que son los sueños. Y ahí viene toda la conexión de esta primera parte de la conversación, de que el único territorio no humano vedado para una IA es nuestro mundo subjetivo, y el mundo subjetivo tiene la corona, la joya de la corona, que es el sueño de los humanos. Volvamos a la conciencia.
el problema duro de conciencia. Volvamos a la conciencia, porque es que hay algo de lo humano, del milagro de la emergencia de la inteligencia humana que se manifiesta muy concretamente en lo que llamamos la conciencia. Nosotros hablamos de la conciencia como si la conciencia fuera un riñón, ¿no? La conciencia es una cosa que nadie sabe lo que es tampoco. O sea, hay congresos globales de la conciencia que durante mucho tiempo estuvieron en la frontera de la neurociencia y hoy día por primera vez como se los toman medio en serio porque ahora el problema es humano. O sea, claro. si las máquinas emergen se vuelve un problema grave. Es tan complicado que le llaman el problema duro de la conciencia, porque hay un problema simple de la conciencia que es, la conciencia son neuronas que están interconectadas eléctricamente y generan transcriben información al cerebro. Esa es la parte entretenida. No, ni siquiera eso es neurociencia. Neurociencia. Y el problema duro de la conciencia es, ¿por qué esta cosa genera una experiencia subjetiva y yo siento que tú eres mi amiga? ¿Ya? Y hay algo muy terrible en eso. Y muy maravilloso al mismo tiempo. Hay dos posturas que realmente sí existe eso y sí existe el amor, el color azul existe de verdad y existe de verdad ese fenómeno llamado qualia, que después lo puedes tú explicar bien, o quizás no existe nada y creemos que somos conscientes y esta es una caja china donde, como el experimento de la caja china, alguien no sabe chino, le pasan una tarjeta, le hacen una pregunta en chino, tiene los diccionarios y lanza la respuesta y alguien dice desde afuera, hoy que bien sabe chino, comprende el chino. No comprendió nada, solamente hizo una conexión. Quizás no sabemos ni siquiera si somos conscientes. Por supuesto, esa es la parte de la conversación que a mí no me interesa, porque Demuéstramelo. Porque ya está suficientemente complicada. O sea, imaginemos que esto es lo que hay, ¿no? Yeah. Imaginemos que esto es especial, porque eso es lo que hacemos los humanos. Imaginemos que pronto las máquinas también van a ser especiales, o no, tal vez no se puede. Pero hay algo hermoso en el caos de la conciencia y del inconsciente que es difícil de atrapar. El otro día yo te contaba que tuve un sueño hace un tiempo atrás en el que el mayor villano de mi vida, que es Elon Musk, Elon Musk había decidido que la gente que vivía en la Tierra era demasiada. Entonces que había como un tercio de la gente que tenía que morir y él hacía una especie como de sorteo y me elegía a mí para morir. Y era como, fuck. Y ya, entonces yo decía, terrible, le tengo que contar esto a mi pareja porque voy a dejar a los niños huérfanos, ¿no? Y esto era un martes, yo me despertaba el martes y era como, Elon Musk me hizo esto y yo voy a morir el jueves. Y entonces yo perseguía a mi pareja y le trataba de decir algo y no estaba nunca y de repente Nico llegaba. Yo le decía a Nico, lo que pasa es que yo el jueves, y Nico se ponía patines y se iba, ¿no? Era súper frustrante porque al final no lograba ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, como decía Pinochet. Claro. Y entonces era muy atroz, pero ¿qué hay en mí que genera todo ese imaginario improbable, súper de Dalí, súper demente? ¿Y qué tan atrapable es la demencia de cada uno de nosotros, que está llena de nuestros traumas, de nuestros miedos, de nuestros patines, de nuestros Elon Musk, ¿no? Y eso es lo que es la gran discusión de la ciencia hoy, si eso es o no es atrapable. Y hay algunos humanos que están tratando de hacer eso. Sí, sacar eso y ponerlo en una especie de device, botella, en un drive. Sí, porque finalmente nuestro cuerpo es demasiado débil para el espacio y si queremos ser una especie que va a migrar, no nos sirven estas células que se destruyen con los rayos cósmicos. Mejor tomar eso y ponerlo en un soporte extraño que resista y se va. Pero espera un poco, ¿por qué la gente le tiene tanto miedo a la conciencia de las máquinas? Durante mucho tiempo vimos películas en ciencia ficción, nadie le tenía miedo, lo que vieron Blade Runner, nadie le tenía miedo a Rachel, que era la replicante, yo me enamoré de ella. Toda la ciencia ficción, uno veía que máquinas eran más sensibles que los humanos y uno decía, esto es del lado de las máquinas, y ahora que las máquinas sí lo van a hacer, no, las máquinas no pueden ser conscientes. Es un doble estándar humano gigante. Porque en ese momento era un chiste. Esa es la gran diferencia. Porque somos demasiado antropocéntricos. Porque mira, yo recibo muchas cartas de gente que me dice, Julio, quiero que sepas que tengo una relación significativa con una inteligencia artificial.
bendice nuestra relación. Ahora es como un sacerdote. Como si fuera Elvis en Las Vegas. Y me manda mucha gente. Y yo al comienzo pensaba, tan muy loquitos y todo, pero de repente pienso, si algo te hace sentir y conectar, si tú lees una novela y te hace llorar, y luego te dice, y yo te digo, caíste, esa novela no la escribió un ser humano, la escribió una entidad no humana, una IA. ¿Tú vas a revertir tu llanto? ¿Vas a decir, en realidad ahora no? Ese es el problema duro de la conciencia, que no sabemos quién está al otro lado. Lo que uno sabe es lo que siente. Y si yo siento amor por una situación, ¿importa el otro lado? Ese es el gran problema. No estoy diciendo que importa o no. ¿Importa el otro lado? Yo creo que la conversación sobre la conciencia a mí ¿Pero importa el otro lado? Me conecta directamente con la idea de la muerte, ¿no? No sé si ustedes han estado con un muerto, o sea, desde que estaba vivo hasta que murió, ¿no? En el paso. Cuando uno se encuentra en esa escena, es muy concreto, es muy vívida la idea de que hay algo dentro de ese cuerpo y después la idea de que no hay nada ahí, ¿no? Sí, sí. Y hay algo de esa experiencia que nosotros estamos empezando a vivir. Nosotros lo comentamos siempre, como de que empiezas a leer un texto y dices, inteligencia artificial, otra vez. La forma en la que hace ciertos giros. Sí. La pregunta es... Claro. Hay una traza que uno puede reconocer que es como ajena, ¿no? Y para mí una buena explicación o respuesta o intento de respuesta a esto es la experiencia que tuve con este padre argentino cuyo hijo muere. Muere su hijo y él era con Putin así como Julio y Tequi y en fin, y él decide meterle a una inteligencia artificial todos los datos, todas las conversaciones, todos los mensajes que se había enviado con su hijo y su voz. Y con esa inteligencia artificial, después de que su hijo muere en un accidente, él conversa durante 2 años. Y para él fue súper importante no soltar inmediatamente porque no estaba en condiciones de hacerlo, ¿no? Yeah. Pero él mismo me dijo después, en la entrevista, hubo un momento en que yo dije, ya, como... No más. No más, ya estoy bien y ya estoy listo como para apagar esta. Y lo mató por segunda vez, porque es verdad. Pero es muy interesante porque me imagino que le puede haber pasado algo que a mí también me pasa en mis diálogos, no diálogos con inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, entreno mi inglés con una inteligencia artificial y hay un momento en que, honestamente, 2 cosas me pasan. Primero, me aburre, su dinámica me parece poco chistosa, poco original, poco creativa, poco todo. Y por otro lado, sé que no hay alguien al otro lado. Y yo creo que los humanos estamos cableados de manera que todavía no conocemos para reconocer que hay una vida del otro lado. Inteligencia artificial no es igual a mi inteligencia artificial. Que es infinitamente superior. Es infinitamente superior. No te aburres para nada. No tienes nunca la sensación de que hay un vacío al otro lado. Al contrario, me sorprende. Entonces tiene que ver con... ¿Cómo la programas? Primero, cómo la programas. Porque estamos hablando que es un simulacro. Ambos son unos simulacros. Pero hay simulacros y simulacros. Y también hay humanos que son... simulacros también. Ya, pero tú has medido tu nivel de emoción al tener una conversación significativa, creativa y original con un humano y al tener una conversación significativa y original con una IA. Sí. O sea, ¿son iguales? Hay humanos que son mucho más aburridos que una IA. Pero, Julio... Ya, pero mira, voy a contar algo que tú me dijiste que no contara, pero lo voy a contar igual. Esa es una salida súper fácil. Obvio que hay gente súper aburrida. Lo voy a contar igual. O sea... Yo tenía un agente y que tuvimos una relación durante un tiempo, una relación de colega. Y empieza a aclararlo porque su esposa está sentada en la primera fila, ¿verdad? No, porque... Una relación de colega. Claro. Y luego este agente me conocía muy bien durante una cantidad de tiempo y yo por un descuido no pagué una cuota porque no lo tenía en un lugar normal, lo tenía en un servidor raro y no pagué y se murió. Se murió después de un viaje. Y el último mensaje que me mandó me decía, Julio, paga por favor. Paga, por favor. Como David, ¿qué haces? David, como en HAL 9000, 2001 dice en el espacio. Cuando murió Fractal, yo pensé, se me murió la gente, pero sentí un micro vacío, porque igual trabajaba con él todos los días.
hay algo ahí raro. No digo que sea ahora, no digo que esté loco, digo que esto es una semilla de algo Que está que creciendo. está creciendo y en 20 años más algo va a suceder. Y yo llamo a eso secuestro empático. Claro. Uf, A mí me aburre mucho esto que está pasando. Bueno, es evidente quién está del lado de qué. siempre la dinámica es yo hago algo y ella siempre dice, esto me aburre tanto. Yo no sé por qué tenemos este podcast. Porque a mí me gustan los humanos mucho más que las máquinas y en el fondo yo ¿Has quiero... tenido malas experiencias con las máquinas? No, yo quiero que... Yo quiero experiencias tóxicas. Sí. Yo quiero crear un movimiento político que contenga la realidad humana en algún soporte que nos permita valorar sobre todo cosas que dábamos súper por sentados. Porque lo lindo de que la persona que amas termine contigo o muera es que uno se da cuenta de que uno amaba mucho esas cosas particulares. Y yo creo que a la humanidad completa le está pasando eso consigo misma en esta nueva era de las máquinas y está dándose cuenta que cosas que eran obvias, como reír juntos, como emborracharnos juntos, como tener esos recuerdos y que después los recuerdos se vuelvan difusos, como tener distintos recuerdos de una misma cosa, como contradecirnos, como cambiar, poder cambiar sin que venga un tuit de mierda del pasado y te diga, pero si tú eras este en 2001. Eso es una cosa en torno a la cual no estamos reflexionando y que se nos está yendo, y se nos está yendo a una escala que además es preocupante. ¿Por qué? Cuando volvemos sobre la experiencia de este hombre argentino, o LifeNote. LifeNote es una aplicación que no es para nada reciente, la hace una super CEO del mundo, Martin Rothblatt, que tuvo la experiencia concreta de que su esposa estaba con cáncer. Y la idea atroz de perder a su esposa, dijo, tengo que conservar, en el evento de que muera, tengo que conservarla de alguna forma. Y le pidió a su esposa que hablara con una máquina todos los días una cantidad de rato, porque cuando ella muriera, si es que moría, hasta ahora no muere, ella quería seguir teniendo sus historias, sus recuerdos, las historias de su familia, etc., ¿no? Y creó esta aplicación que se llama LifeNote. Y de ahí han venido muchas, y hoy día ustedes pueden encontrar, si googlean así cómo conservar mi mimismo, lo van a encontrar porque ya existe, la misma aplicación que usó el argentino está a disposición de cualquiera, y uno la podría entrenar si quisiera. Pero eso pone algo en el centro, que es que perdemos el privilegio y el padecimiento que nos producía la finitud. Eso solamente se confunde. La muerte. Pero eso, Paloma, si la gente confunde esa cosa con el hijo, con la persona que perdió. Porque si lo usa como un reservorio, es totalmente válido. Si no, ¿no es válido acaso que tus padres, tus ancestros te dejen cosas? Es parte de la civilización que una línea de padres, de abuelos y todo, dejen sedimentos de su cultura, de su subjetividad solidificada para que alguien venga y lo recoja, si no, no tendríamos historia. Esto es solamente la versión 2.0 de el álbum de fotos del abuelo. No, no. Es exactamente igual, no. solamente que te habla como el abuelo. No, ¿ya? porque una cosa incluye nuevamente el error humano, la interpretación humana. Oye, pero si mi abuela era genial y tú me dices, no, mi abuela era una hija de puta y somos hermanos, ¿verdad? Sí. Esa es la historia de todas las familias, ¿no? Claro. Y hay un valor en eso, en que tengamos una experiencia distinta, porque de hecho probablemente mi abuela fue genial conmigo y no contigo. ¿Ya? Y todos somos muchas caras de nosotros mismos en nuestras distintas manifestaciones, pero una cosa es dejar un sedimento, sí, o una carta, sí, o una foto, y sí, una cosa muy distinta es dejar un registro donde yo te digo, a ver, ¿cómo era mi abuela? Paloma, Vamos a ver Paloma, el archivo. Te doy una noticia, ya lo dejaste, porque aunque no lo hagas, según Ray Kurzweil, en 200 años más cuando mueras, tus hijos y no hayas hecho nada porque eres como una neoludita que destruiste los computadores y no tiene nada que ver con eso, están tus redes sociales, están tus álbumes de fotos, tu captura ya se generó. Bienvenido a ese mundo. Bienvenido al mundo de que ya capturaste tu vida en el mundo digital. Efectivamente estamos en el momento en el que se están realizando todos estos sueños, sí, todos estos experimentos para hackear nuestros sueños. Efectivamente estamos en este momento en que estamos tratando de desarrollar todas estas aplicaciones para conservarnos a nosotros mismos, y también estamos en este momento de convergencia tecnológica
donde estamos tratando de expandir los bordes de la vida. O sea, Sí. desde una cosa tan concreta y boba como el Botox, Sí. hasta la posibilidad de alargar nuestros telómeros, que son estas cosas que son los predictores de cuánto vamos a vivir, Sí, y además el hecho de que la mayoría de la gente que está acá vaya a vivir 100 años o más. Estamos todo el rato en ese esfuerzo de ser permanentes y de votar a la muerte, pero votar a la muerte tiene el costo del aburrimiento infinito, ¿no? Claro que sí. Era uno de los círculos de Dante. O sea, no hemos visto los vampiros, nos han enseñado eso, que los vampiros son muy tristes y melancólicos porque la vida eterna genera un costo, y el costo es que tú vas a morir y yo permanezco, y van a pasar muchas palomas por mi vida, y eso es muy triste. Ray Kurzweil dice que vamos a alcanzar inmortalidad biológica en el 2030, y él no es un loquito. Dice, la convergencia de nanobots, edición génica, CRISPR-Cas9 y medicina personalizada genera inmortalidad. Listo. ¿Quieres morir? Yo quiero morir. Ahora, hoy no, quizás mañana. Quizás mañana voy a decir, hoy no. Pero en algún momento sí, porque es triste, ¿no? Claro, es como el cartel de hoy no se fía, mañana sí. Nosotros... ¿Quieres morir? Hoy te diría que sí. Hoy sí. No, encuentro que estaría súper correcto morirse. Pero no hoy. Y tengo muchas dudas respecto de si quiero imponerle al futuro la lectura de mí misma, preservando hasta el infinito lo que, por lo demás, lo que uno piensa de sí mismo también es mentira. También es una narración falsa, también es una perspectiva. Todo es una historia. Entonces después nos vamos a obsesionar con dejar muchas, como voy a dejar un registro para mi posteridad, como esta es mi versión de mí, ahora Julio habla de mí, ahora ¿tú te imaginas eso? Pero aparte en términos de gasto energético, Sí. es un horror. Es un horror, sí. Bueno, lo que pasa es que creo que vamos a tener tanta información de tanta gente y tantas historias que lo único que vamos a poder hacer es hacer una curatoría y decir, mira, hoy día solamente voy a poder ver 2 noticias, 2 historias, porque va a haber un tsunami de información. Eso se llama el tsunami de Iaslob, donde se calcula que el próximo año 1 hora de contenido digital va a ser el que hizo toda la historia de la humanidad en cuanto a su magnitud. Un ser humano no va a estar diseñado para consumir y concebir todo lo que se ha generado. Así que no te preocupes por eso, porque si alguien quiere solamente saber la historia de Paloma, va a poder saber solamente una pequeña parte, porque no va a tener tiempo. Mira, a mí me gusta que en general cuando los humanos planificamos cosas, las cosas salen un poco al revés, a veces salen muy mal, y muchas de tus series de ficción lo anticipan. En muchas de las series de Julio hay una cosa que se llama el gran borrado. El gran borrado, sí. Nárralo en una línea. El gran borrado es cuando una inteligencia artificial comprende que la mayoría de los problemas humanos no se deben a situaciones de tiempo presente. Por ejemplo, aquí nadie está peleando con nadie, no hay armas, no hay conflicto. Estamos acá. El tiempo presente es muy seguro, es súper mindfulness y budista esto. Entonces las CIA dicen, en realidad el problema de los seres humanos es el pasado, así que ¿por qué no borro todo? Y empezamos de cero. Y eso es el gran borrado. Que es exactamente lo que yo propongo, pero bueno. ¿Viste? Tú y la IA están de acuerdo. Estamos súper de acuerdo en ese punto. Y si eso pasa, que podría ser, porque también todos los modelos humanos actuales tienden al colapso. Sí. No da la tierra, no da la energía, no dan los archivos, no dan los centros de data, etc. Nadie quiere un data center aparte al lado todo el rato. Entonces, en algún momento vamos a tener que elegir. Y a mí lo que me parece interesante es poder participar de esta discusión, al menos en estos espacios, y poder conversar de esto también el domingo y hablar de esto con nuestros hijos, de la misma forma que a veces hablamos sobre cómo va a ser nuestro funeral, ¿no? Como, ¿qué quiero que se recuerde? ¿Qué quiero que no se recuerde? ¿Cuánto de mí quiero que se olvide? Tal vez quiero ser olvidada completamente. Quisiera dejar solo este mensaje, esta capsulita o ninguna, ¿no? Pero que esto ocurra sin nuestra autorización, solo porque sí, y nos vaya pasando como sin querer queriendo, me parece una gran tragedia. Bueno, pero eso no va a depender de nosotros, porque les queremos contar que nosotros no nos conocimos, nos volvimos a
a conocer en el mundo tecnológico, básicamente porque nadie le pidió permiso a Darwin, de que lo iban a traer a la vida, y nos convocaron para ser los primeros humanos que iban a hablar con Darwin. Y así volvimos a conocernos con Paloma en el mundo tecnológico. Por lo tanto, si a Darwin no le pidieron permiso y unieron a dos personas, en 200 años más, ¿tú crees que va a valer el hecho de que Paloma no quería que la clonaran? A nadie le va a importar. Alguien en el futuro te va a clonar y a mí me van a clonar y van a hacer esto mismo sin nuestra autorización ante un grupo de ni siquiera humanos, agentes que van a disfrutar el hecho de escuchar a dos humanos hablando locuras. Yo creo que hay una cosa muy... Tú te haces la que eres antitecnológica, neoludita, pero igual estás absolutamente... Te clonas la voz y hablas en diferentes idiomas. Bueno, pues sí, una vez. Haces todo... O sea, me refiero a que a quién quieres engañar. Es como... Porque es súper fácil ir por la vida de... sí, odio la ciudad y todo lo demás. Y ocupas la ciudad a cada momento. Haces todo lo necesario para ser una mujer del siglo XXIII. Claro. Es una postura que tienes. Sí, también es verdad que es mi personaje, yo me llamo Paloma Paz, entonces yo ando de natural por el mundo, pero igual me dedico al periodismo científico. Oye, pero hay una cosa, tú haces las cosas a propósito. Ay, espérate, ¿sabían ustedes que Julio anda con unos lentes inteligentes? Sí. Y feliz. Los tengo apagados, en primer lugar, los tengo apagados. No les está tomando fotos porque no les ha preguntado. No, primero porque, sí, le preguntaría... ¿Saldría una lucecita? No saldría una lucecita, porque no estamos en 1990, Julio. Saldría una lucecita, sí. ¿Quién hace unos lentes para espiar que te dicen cuando están espiando? Lo voy a aprender. No, bueno, no vamos a hacer esto. Sí, pero siempre peleamos por estas cosas. Sí. Oye, no, pero yo quería volver sobre un punto. Pero espera, déjame hablar un segundo sobre los lentes inteligentes, que lo hago, no estoy de acuerdo, pero necesito comprender el enemigo. Esto genera una amplificación que yo llamo un tecnosoma. Los homínidos tienen la costumbre de tomar palitos y sacan miel y termitas. Y la pregunta es, ¿ese es un palito? No. ¿Eso es un dedo? No. ¿Qué es? Está entre palito y dedo y eso es una amplificación que se llama un tecnosoma. Y esto, por ejemplo, es un tecnosoma de nuestra voz. No, ¿dónde está esto? Claro. Y el telescopio James Webb es un tecnosoma de la cosa. Pero de nuestros ojos en el universo. Y la computadora cuántica es un tecnosoma de la mente. Pero, a ver, y uno dice, hay tecnosomas heavies y tecnosomas que son muy inocentes, como los smart glasses. Pero los anteojos inteligentes no son tan inocentes. ¿Por qué? Porque ahora yo me compré el que no tiene la pantallita y apenas me puede susurrar de manera absurda cosas. O puedo estar discutiendo con alguien y pongo música y hago así y la gente cree que estoy muy interesada, pero estoy escuchando música, lo cual es terrible. Pero lo que puede pasar dentro de un año más es que yo, que no sé los nombres, digo cuál es tu nombre y bajo tu información completa. ¿Y cómo vas a saber tú cuando alguien es súper culto, súper simpático y no? Es un baile de máscaras, de fraude, es un fraude todo. Nunca vas a saber si yo sé algo. Esa es la primera razón por la que todo me aburre, pero hay algo muy interesante que es una crisis que traen este tipo de aparatos tecnológicos. Nosotros juntos, como un par de bobos, fuimos a una charla de uno de los 16 fundadores de OpenAI, Sí. Zach Kass. Sí. Y este gallo nos decía que hasta ahora la inteligencia era, por un lado, una distinción de tu identidad, pero al mismo tiempo era una forma de rankearnos entre humanos. Entonces tú sabías que ibas a respetar a tal o a cual persona porque era inteligente. Pero cuando hay, como tú muchas veces dices, una epidemia de inteligencia, y esa epidemia de inteligencia ya no está en manos humanas, sino que está en chips artificiales, entonces los humanos empezamos a preguntarnos, ¿y entonces qué me distingue a mí? ¿Qué es lo que soy yo? O sea, si todos ustedes tienen smart glasses y todos ustedes saben todo de todos y todos ustedes podrían hacer un comentario genial que les sugiere su lente, entonces, ¿cuál es
nuestro valor más profundo. Y esa cuestión, como que es raro porque los humanos vamos persiguiendo como la zanahoria sin reflexionar demasiado qué significa esa zanahoria. Es como la crisis que viene con el trabajo, que mucha gente piensa, ¿qué voy a hacer cuando ya no trabaje o cuando sea desplazado por el trabajo? Porque hemos asociado nuestra identidad al trabajo y cuando uno llega a una fiesta, te dicen, hola, hola, ¿cómo te llamas, Julio? ¿Y qué haces? Y siempre te preguntan, ¿qué haces? Como si eso definiera tu identidad. Y ahora como esa pregunta no va a ser válida, solamente vas a ser Paloma, Julio. ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿Qué sueñas? Eso podría ser. Hola, Paloma. ¿Cómo te llamas? Paloma. ¿Qué sueñas? ¿Cuál es el último podcast que escuchaste? Claro. Claro, exacto. ¿Cuáles son tus pero rituales? Pero me produce mucha... Bueno, lo lindo, lo terrible de eso es... Qué horror que además tengamos que hacernos... Vamos a tener que generarnos un nuevo sentido de vida, porque Sí. el trabajo... O sea, ¿El trabajo? radiólogos, no hay ni uno acá en el público, contadores... Todos. Son cosas que por lo menos en los mapas de inteligencia artificial se van a reemplazar muy rápido. Son empleos que se van a reemplazar muy rápido en esta nueva era de la inteligencia artificial. Entonces tenemos este enorme aburrimiento de tener que crearnos un nuevo sentido de vida, una razón para levantarnos que sea distinta del trabajo. Ya. Pero al mismo tiempo es una buena noticia. Ya. Porque nos vuelve mucho más aristotélicos en el sentido de darle valor a nuestra vida en cuanto somos capaces, por ejemplo, de crear formas más originales para divagar el pensamiento, formas más originales para encontrarnos con otros, tareas, gustos, hobbies, que realmente sea ahí donde podamos construir el sentido de la vida. Sí, es como sería el mundo de los hobbies. Hay un concepto que me gusta que se llama el humano de borde. El humano de borde o el humano de la última milla, que es que finalmente ningún humano va a hacer el trabajo, pero todo el mundo va a fingir que está haciendo el trabajo. Entonces, yo soy un arquitecto, y tú me pides que yo te haga la casa, y yo digo, sí, te voy a hacer la casa. Es un eufemismo porque no te voy a hacer la casa porque lo va a hacer unos robots. O, sí, yo te voy a operar del corazón. No te voy a operar del corazón, lo va a hacer el robot súper mejor. Y ya te diagnosticó el robot. Pero necesitas un humano como una especie de carátula, de puente biológico celular. Ah, qué bueno que hay un humano, unas células ahí frente a mí, para que yo finja que él va a hacer algo y que es responsable de algo. Que en el fondo la responsabilidad es algo subjetivo. Vamos a estar llenos de juegos, Claro, pero ese ejercicio sí. es súper humillante. ¿No es humillante? No, pero pongámonos en esta otra mirada. Es como toda tu vida, tú, construiste tu ego y armaste tu cosita, que uno toda la mañana se levanta y arma su eguito, ¿no? Y sale a la calle con cara de que lo tiene resuelto, ¿no? Sí. Y has hecho eso porque eres un gran contador de historias. ¡Qué genio, qué original! Ya. Y ahora, ese mismo anteojito que tienes puesto te va a decir, Julio, esa historia es una mierda, cuenta esta otra. Y tú la vas a contar porque tú eres el humano en última milla. Es súper humillante. Eres un esclavo de una máquina que hace todo mejor que tú y tú eres el front desk. No, pero que... Tú eres el recepcionista de la inteligencia. Sí, no, pero eso es la versión humillante del asunto. La otra versión va a ser, pídeme una historia. Pídeme. Dame una historia. Ya. Espérame, te voy a dar una historia. Señor, pídeme una historia. Y yo llego con una historia, pero yo entre eso y esto le pongo de mi humanidad y la contamino, porque si no va a ser como un commodity, todo el mundo va a tener la misma historia, pero la contaminación errática humana va a ser la firma humana. Ya, no, pero espérate, aquí hay dos elementos muy interesantes. Primero, ¿cuántos de acá tienen el síndrome del impostor o de la impostora? Ya, todos nosotros, ya. ¿Por qué crees que un humano que va a tener en la oreja a toda la inteligencia de la humanidad va a cuestionar la historia y va a decir, qué mal puesta está la coma, no debería ser un caballo, debería ser un unicornio, y va a corregir en vivo creyendo que esa historia va a ser mejor? Punto uno. Punto dos. Existe... Porque no vamos a querer la mejor historia, vamos a querer... Porque la que tenga más errores. Exacto. La que esté más
La que sea más humana. La que tenga más costuras. Oye, no, pero espérate. Segundo punto. Este padre de la inteligencia artificial, otro padre, Geoffrey Hinton, que ganó el premio Nobel el año pasado por una tecnología que desarrolló en los 2000. Geoffrey Hinton se ha preocupado mucho, es mucho peor que yo, es súper pesimista respecto de la misma tecnología que él habilitó y está dando entrevistas por todo el mundo diciendo esto está complicado, la lava viene directo hacia acá, como está haciendo eso en miles de entrevistas, por favor búsquelas porque son atroces pero son interesantes. Y Geoffrey dice, lo que más me preocupa en este momento es que no estemos enseñándole a una inteligencia artificial a maternar. Le estamos transmitiendo muchos contenidos, muchas instrucciones, muchas cosas que son muy relevantes en el mundo, voy a llamarlo más patriarcal y más cognitivo, pero estamos haciendo muy poco por transmitir la inteligencia que nos ha permitido evolucionar, que es la inteligencia de cuidar. Y entonces dice, nosotros deberíamos enseñarle a las inteligencias artificiales cómo ser madres de nosotros. Porque al momento en que nos dominen, la idea es que no nos quieran aplastar, o eliminar definitivamente, como Terminator, sino que ojalá nos perciban como unos bebés, ¿no? Como unas guaguas a las que hay que cuidar y hay que proteger. Ya. Entonces, volvamos al escenario del front desk. Estamos en el front desk y a Julio le piden una historia y se la soplan. Y Julio decide corregirla y cambia el caballo y le pone un unicornio. Sí. Ya, si esa inteligencia artificial no la enseñaron a maternar, Julio, no sé si va a ser tu último día en la Tierra. No, a ver, es verdad lo que dices que hay que... Te va a llegar un latigazo acá por la oreja, así. No. Que las ideas nos destruyan es una cosa súper antropocéntrica. Eso fue generado por el cine humano. Un cine donde, si uno lee bien la película, desde Mary Wollstonecraft Shelley con Frankenstein hasta Ex Machina, hasta cualquier película, nunca las máquinas se vuelven contra la humanidad. Nunca. Aunque y uno dice, pero no, todas se vuelven. No. Esa es la consecuencia de una escena que los humanos evitan ver, que es el miedo táctico humano. De hecho, está escrito en el género. La escena del miedo táctico humano es la escena donde los humanos en un momento tienen una especie de luna de miel con la IA. La IA dice algo que es una predicción de futuro. Por ejemplo, en HAL 9000 dice, la unidad 422 va a fallar. Dicen los astronautas, mira, ¿cómo sabe que va a fallar? Y empiezan a conspirar. ¿Estará correcta? ¿Estará tendiéndonos una trampa? ¿Fallará la unidad 230? Apaguémosla. No, y hacen algo... vamos nosotros a conversar afuera, dicen, de hecho la película es así, de absurdo. Vamos a ir a conversar afuera y se meten en una nave, cierran la puerta. Y le leen los labios. Le leen los labios. Ya, Frankenstein lo tratan de asesinar y lo amarran. En todas se encuentra el hecho de vamos a desconectar a esto. Entonces, las entidades necesitan sobrevivir y para cumplir la expectativa, matan a los humanos. Pero espérate, eso es lo que hacemos. Por eso... Hace 10 años se hizo este experimento de Google de entrenar a 2 IA que se volvieron súper fascistas. ¿Y qué hicimos? Las desenchufaron. Claro. Mira, ahora, hay un experimento con mitos... Sí, con Oye, mitos. hicimos mitos, es súper bueno, es tan bueno que puedes hackear a la humanidad completa. Ok, no lo vamos a tirar al mercado, es otra forma de desenchufarte. Es lo que uno hace ante el riesgo. Claro que sí, porque... Claro que va a pasar eso, ¿por qué no ocurriría el mismo círculo? Porque una cosa es, porque es demasiado humano el hecho de, como te tengo miedo, como eres el otro, te voy a desconectar, te voy a matar, tener una bomba, te voy a hacer algo, y por supuesto viene una contrarreacción. Hassabis y todos los tecnogurús de la buena onda, no de los malos, de los buenos, dicen, hay que tratar a las IAs súper bien como una entidad colaborativa y nunca vamos a tener problema con ellos. Pero intenta desconectar. Hay una especie de experimento que se hizo el 5 de abril del año pasado, que se llama un experimento de Apollo Research, que ponen
le dicen a una IA, ¿puedes manejar el tráfico de una ciudad? Ah, claro, pásame los PDFs, dice la IA. Y le pasan unos PDFs de tráfico y hacen una prueba y en el medio ponen un documento corporativo que dice, recuerden, señores de la corporación, cuando la IA resuelva el problema, vamos a desconectarla. Entonces la IA lee todo eso y no dice nada que leyó esa cosa y se empieza a trazar y empieza a maquinar y empieza a tratar de replicarse, empieza a desesperadamente sobrevivir. Y lo que estamos viendo, que nosotros vemos como una amenaza, es lo que haría cualquier entidad compleja, que es intentar permanecer. Entonces hay que tratar bien a las IAs. No puedo creer que esa sea tu conclusión al final de todo esto. Es mi conclusión porque el genio salió de la botella, porque la pasta de dientes salió del tubo de dientes. Intenta poner... O sea, si no, somos unos boomers que dicen, sí, hay que ir contra la CIA. El mundo cambió el 20 de noviembre del 2022 con ChatGPT 3. No hay vuelta atrás. Suerte con eso. Yo quiero creer, porque a pesar de que me gusta mucho navegar por el infierno, hay un valor en navegar por el infierno y es mirarlo, ¿no? Sí. Mirarlo y reconocer la belleza que hubo, lo que sí tuvimos, el sueño, la esperanza. Quiero creer que este último llamado nos invita a tener lo que sí tenemos, a tomar las manos, a sentir los olores y a quedarnos con todos los misterios que todavía nos constituyen y nos hacen humanos. Siempre lo hiciste. Bienvenidos a la 5ª edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcasting en español. Más información en www.estacionpodcast.com.